Puede que como latinoamericanos no nos guste tener a los Estados Unidos como vecino, esto debido a su clásica política intervencionista. Sin embargo, gracias a que es un país con el que muchos de nuestros pueblos llevan acuerdos comerciales y al que emigran muchos de nuestros compatriotas, es necesario saber un poco más de su historia interna, para saber con quién estamos tratando. Los Estados Unidos, al igual que Rusia y el Reino Unido, son una nación que creció a lo largo del siglo XIX, pasando de una recién emancipada colonia a un monstruo militar y económico. La conquista del oeste es testimonio de ese crecimiento, y el cine lo ha retratado en múltiples ocasiones, hinchando el nacionalismo norteamericano hasta un punto que a muchos de nosotros nos costaría trabajo comprender. Ok, también fue una centuria donde hubo problemas sociales y políticos, pero fueron esos mismos problemas sociales y políticos los que lo hicieron madurar y proyectarse como una de las grandes patrias de su tiempo, llegando incluso a asustar a las monarquías europeas, quienes lo vieron como un potencial rival y enemigo. Para cuando llegó el siglo XX, los cimientos del todopoderoso Estados Unidos que nosotros y nuestros abuelos conocimos ya estaban puestos y listos para sostener lo que viniera. Si alguna vez te preguntaste por qué los Estados Unidos llegaron a ser el gigante del McDonald's y de Mickey Mouse, o simplemente deseas saber más sobre la historia de Norteamérica, entonces este video es para ti. Todo comenzó a finales del siglo XVIII. Ahí, George Washington fue elegido como el primer presidente de los Estados Unidos. Esto luego de que se alcanzara la independencia en 1783. Washington estuvo al frente del país durante dos periodos consecutivos, de 1789 a 1797. Se negó a ocupar un tercero porque no quería perpetuarse en el poder, así que fue sucedido por su compañero político, John Adams, personaje que es principalmente conocido por su designación de la capital estadounidense, la ciudad de Washington, ubicada en el Distrito Federal de Columbia, actualmente conocida como Washington DC. Le siguió Thomas Jefferson, quien, al igual que muchos estadistas norteamericanos, se mostró partidario de la idea de extender las fronteras nacionales, y en parte lo hizo, ya que en 1803 adquirió de Francia el territorio de la Luisiana por 15 millones de dólares. Después de Jefferson vino Jacob Madison, dignatario que enfrentó una guerra con Inglaterra, esto por las limitaciones que dicho país imponía a las naves estadounidenses. Los norteamericanos pretendieron conquistar Canadá y fueron rechazados. Los ingleses entonces capturaron e incendiaron la ciudad de Washington, poniendo en jaque a la joven república. Finalmente se firmó la paz de Gante en 1814, poniéndole fin a la guerra y formando comisiones para determinar las fronteras entre los Estados Unidos y Canadá. No obstante, esto no desanimó a los estadounidenses, y en 1819 le compraron a España la Florida, por nada más ni nada menos que por 5 millones de dólares. Poco a poco la naciente república se fue afianzando, vigorizando y alcanzando una madurez notable. Sus políticos, que siempre tuvieron en cuenta la realidad de su país, encaminaron sus esfuerzos a favor de su engrandecimiento. Y para 1823, cuando gobernaba James Monroe, los Estados Unidos quisieron tomar para sí el papel de protectores y en cierto modo guías de la política en el continente americano, la doctrina Monroe. Miraban con hostilidad la penetración europea y no simpatizaban con los regímenes monárquicos, como el de México durante la era de Iturbide. La política norteamericana alentó la independencia de las colonias hispanoamericanas, y no fue raro que sus agentes trabajaran para que las instituciones de los Estados Unidos fueran tomadas como modelo. Esto mientras laboraban para aumentar la influencia norteamericana en las nuevas naciones hispanoamericanas. Por otro lado, mientras que todo esto pasaba afuera, en casa el país comenzó a aumentar su demografía, no solo por la creciente natalidad del país,
sino también por la continua llegada de inmigrantes europeos, que llegaban en busca de oportunidades que no encontraban en sus lugares de origen. Al viejo fondo racial anglosajón se fueron uniendo masas de irlandeses, alemanes, escandinavos, polacos y otros pueblos de Europa, forjándose así una sociedad en la que cada individuo tenía que aportar su trabajo, y de ese trabajo dependía su posición en la sociedad. La igualdad de derechos políticos fue obtenida gradualmente, siendo el estado de Nueva York el primero que, en 1823, estableció el sufragio universal, que pronto se extendió a los demás estados. Solo las mujeres quedaron excluidas, de modo que tuvo que hacerse más tarde una campaña para que se les concediera el voto. En esa época de grandes convulsiones por el crecimiento del país, nació el Partido Democrático, que llevó al poder al general Andrew Jackson, hombre famoso por atacar los fuertes españoles de la Florida antes de que ésta fuera vendida. Jackson alentó en muchos políticos del sur la idea de que los Estados Unidos debían desarrollarse, aún a costa de otros pueblos, pero eso sí, cuidando de aparentar no ser agresores, sino agredidos. Así, Jackson y sus hombres favorecieron la rebelión de los colonos en la provincia mexicana de Texas, cuyo propósito era hacer de ella un estado norteamericano. Los colonos fueron derrotados por el ejército mexicano, que era dirigido por el general y presidente Antonio López de Santana, esto en el Álamo. Sin embargo, más tarde efectuaron un contraataque y capturaron a Santana, obligándola a firmar los tratados de Velasco. Estos tratados no reconocían la independencia de Texas, sino que comprometían al militar mexicano a no tomar las armas y a cesar la acción militar. Pero la impotencia del gobierno mexicano para emprender una nueva campaña hizo que de hecho Texas quedara independiente, se formara como una república y viviera así durante casi 10 años. Y bueno, ya todos sabemos cómo terminó eso, con la anexación de Texas a los Estados Unidos. ¿Que por qué nos agregó de inmediato? Pues por la rivalidad que ya había entre esclavistas y antiesclavistas, y por el recelo inglés de que la maniobra hecha en aquella provincia fuera repetida en el territorio británico de Oregón, territorio que al final cedió a Inglaterra en 1846. Este mismo año se declaró al suelo tejano como integrante de la Unión Norteamericana, por más que a México no le gustó esta decisión. Sí, las cosas entre Estados Unidos y México se tensaron a partir de ese momento, y un pretexto cualquiera como un choque de patrullas fue esgrimido por el presidente James Polk como una excusa para declararle la guerra a México. Varios ejércitos invadieron el solar mexicano, mientras que flotas bloquearon las costas. Los mayores triunfos en el norte los obtuvo el general Taylor, pero la rendición final la obtuvo el general Scott, que atacó por el oriente y capturó la Ciudad de México. En febrero de 1848 se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, en virtud del cual los Estados Unidos tomaron posesión de la mitad del territorio mexicano, con un total de 2 millones de kilómetros cuadrados. Los vastos territorios arrebatados a México abrieron amplísimas posibilidades a la colonización y al desenvolvimiento económico. Pero, bueno, dentro de la sociedad norteamericana se encontró un problema que llevaba consigo hondos trastornos, el de la esclavitud de los negros, quienes llegaron a Norteamérica durante la época colonial, llevados por los ingleses para atender a las grandes plantaciones de algodón y de tabaco en las zonas del sur. En el norte, los trabajadores blancos y libres aportaron la principal mano de obra. Una vez independizados los Estados Unidos, fue posible distinguir una doble tendencia económica. El sur fomentó la agricultura, mientras que el norte, la industria. Pero eso no era todo. Por razones de convicción y por razones de conveniencia económica,
el norte siempre fue contrario a la esclavitud, mientras que el sur consideró vital para su existencia el mantenimiento de esta. Curiosamente, a pesar del contraste que había entre estos dos, durante muchos años se procuró que hubiera en el Congreso una representación equilibrada de estados esclavistas y de estados antiesclavistas. No obstante, esto poco a poco fue cambiando. La Sociedad para la Abolición de la Esclavitud, aparecida en Boston en 1832, comenzó a hacer una propaganda activa para que desapareciera aquella institución. En 1850 se llegó a un acuerdo entre los dos grupos de estados, pero en el sur vieron con recelo la propaganda abolicionista, por considerarla contraria a sus intereses económicos, sociales y políticos. En estas condiciones, la publicación de una novela antiesclavista, como era La cabaña del tío Tom, de 1852, creó un ambiente todavía más difícil, al influir en la formación de una opinión pública contra la esclavitud. La situación era tensa, y fue en ella, y con gran vibración nacional, como se eligió a Abraham Lincoln en 1860 como presidente de la República, cuando ya había 18 estados libres y 15 esclavistas. Lincoln, que no mostró ideas antiesclavistas desde un principio, fue visto sin embargo como un enemigo por los estados del sur, la mayor parte de los cuales decidieron separarse o sesionarse de la Unión, formando la Confederación del Sur, que tuvo como presidente a Jefferson Davis en 1861, y así se desató la Guerra de Secesión, conflicto que asoló a buena parte del territorio norteamericano, hasta 1865, que fue cuando acabó. Más de 2000 combates se registraron, y la nación perdió a cientos de miles de hombres, así como propiedades de todo género. Al final, Lincoln y los antiesclavistas ganaron la guerra, y se decretó la libertad de los esclavos como castigo contra los estados rebeldes. Más tarde la abolición se hizo extensiva a todos los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esto, la situación política y social de los negros no mejoró al 100%, puesto a que se encontraban todavía muy lejos de tener una verdadera igualdad ante los blancos. Aunado a ello, casi todos los antiguos estados esclavistas mantuvieron leyes de segregación en las escuelas, en los sitios públicos y en los transportes. Y no fue raro que el derecho electoral apenas si fuera utilizado por los negros, por el temor que los blancos les infundían. Apareció inclusive una sociedad secreta, el Ku Klux Klan, que no solamente persiguió a los negros mediante terrorismo, sino que también hizo víctimas de sus atentados a los católicos. Posteriormente fue proscrita por la justicia federal, la cual ordenó también el cese de las leyes de segregación. Tras el triunfo militar y la consolidación del federalismo, los Estados Unidos entraron en una época de prodigioso desarrollo económico y social. Masas cada vez más numerosas de europeos siguieron arribando a sus playas. Se confinó a los indios en reservaciones. Las líneas férreas cruzaron los grandes territorios quitados a México o bien adquiridos por compra. Y la revolución industrial tomó cuerpo en forma extraordinaria. Igual que en Inglaterra y en otros países de fuerte industrialismo, los Estados Unidos pudieron llevar adelante su desenvolvimiento gracias al hecho de contar con grandes yacimientos de hierro y de carbón, más una gran masa de trabajadores eficientes con un elevado nivel de habilidad técnica. Una nueva adquisición territorial se obtuvo en 1867, cuando se adquirió de Rusia el territorio de Alaska, y más tarde en 1893 la isla de Hawái, que resultó ser fundamental para las comunicaciones en el Extremo Oriente. Después, en 1898, los norteamericanos se apoderaron de Puerto Rico, las Filipinas y Guam, e iniciaron una especie de protectorado sobre Cuba.
a consecuencia de su victoria sobre España, consagrada en el Tratado de París. Su política de dominio tuvo otra ocasión de afianzarse cuando fomentaron la rebelión de la provincia colombiana de Panamá, que se convirtió en una república independiente. Esto en 1903, lo cual se hizo para obtener derechos sobre el canal en el que trabajaban los franceses y que había fracasado. Canal que fue desde entonces un punto básico en la comunicación del mundo. La enorme riqueza norteamericana, hecha posible por la vastedad de recursos, la multiplicación de oportunidades, el culto al trabajo practicado por su pueblo y una indiscutible capacidad de organización, tuvo por base la propiedad privada y el estímulo individual, propiedad que a veces ha quedado en manos de un grupo reducido de capitalistas, cuya influencia en la política y en el pensamiento del país ha sido considerable. No pocos de los grandes financieros han sido judíos, pero es conveniente anotar que mientras que el capitalismo europeo ha sido de tipo marcadamente reaccionario y poco dispuesto a reconocer los derechos de sus trabajadores, el capitalismo norteamericano se preocupó por elevar el nivel de la mayor parte de sus habitantes. Otra característica de su régimen económico es la circunstancia de que la propiedad en determinadas industrias se ha repartido a través de la venta de muchos miles de acciones de sociedades anónimas. Con una industria poderosísima, con una agricultura y una ganadería notables, con excelentes comunicaciones y con recursos financieros considerables, los Estados Unidos llegaron a ocupar a principios del siglo XX un sitio principal entre las potencias del mundo y el primer lugar a mediados de la centuria pasada.